Bienvenidos a un nuevo ciclo de entrevista NEA Hoy. Un ciclo de reportajes y entrevistas en profundidad a diferentes personalidades, locales, regionales y nacionales. Hoy tenemos el placer de recibir a un artista muy importante para el mundo de la música, docente, profesor, violinista y director de orquesta. Participó de diferentes giras nacionales e internacionales y fundó una orquesta muy importante que es el Cuarteto Piazzolla. Bienvenido, profesor Roberto Tubar, un gusto tenerlo acá. El gusto es para mí, buenos días. Muchísimas gracias. Bien, un honor recibirle y que nos acompañe en una de las entrevistas de Día Hoy. Profesor, ¿dónde nació y cómo vivió su infancia? Nací en La Plata y la infancia fue, bueno, diría que feliz dentro de un contexto casi de campo. Vivíamos en las afueras de la ciudad, calles de tierra y con muy pocos elementos tecnológicos en esa época. Estábamos muy ligados a lo que era la naturaleza y los ciclos que ella nos iba deparando. ¿Cuáles son sus recuerdos más importantes que tiene, que marcó tanto en su infancia como en su adolescencia? Me gustaba mucho caminar sobre la tierra, sobre el pasto, o sea, y ese recuerdo me quedó grabado toda la vida y cada vez que puedo voy a algún sitio donde se pueda pisar la tierra y caminarla con naturalidad. Casualmente uno de mis hijos se fue a vivir al campo y entonces aprovecho ahora y cuando voy para estar con él caminamos muchísimo por el campo. Bien. Profesor, ¿cuáles fueron sus sueños desde niño o desde adolescente? ¿Qué sueño lo llevó, digamos, a poder encaminarse luego en el mundo de la música? Lo que siempre me gustó fue viviendo en un ámbito con esas características y un poco limitado en cuanto a conocer o a ir a otros sitios, o otros espacios. Siempre lo que oía que contaba algunas personas en relación a otros lugares, otras geografías, y entonces me despertó un poquitito la gana de viajar. Y a pesar de no conocer el mar, no conocer la montaña, siempre imaginaba cómo sería vivir en sitios así. Y yo creo que la posibilidad de trabajar en la música hizo que pudiera concretar todas aquellas cosas que imaginaba de chico. ¿Cuáles fueron sus inicios? ¿Cómo fueron los momentos principales que marcaron los inicios de su carrera musical? En realidad debo confesar, y cosa que le sorprende siempre a los alumnos, que yo no quería estudiar música. Yo nunca quise estudiar música. Quien quería que estudie música fue mi madre. Y de alguna manera me obligó. En esa época uno no cuestionaba lo que los padres decían. ¿Y tenía otras aspiraciones? O sea, que si no le gustaba la música, ¿qué otra carrera le gustaba? Yo quería ser dibujante y estudiar pintura. Iba por el lado de bellas artes, las artes plásticas. ¿Y su mamá intervino en el proceso de elección? O sea, ¿por qué su mamá quiso que usted estudie música? Porque yo pienso que ella se había quedado con las ganas de estudiar música y quería que uno de sus hijos, y yo como era el primero, me tocó a mí. ¿Cuántos hermanos tiene? Somos dos y ambos estudiamos música y un poco fue ese el comienzo. Yo comencé a estudiar a los 7 años y medio, 8 años en el conservatorio y recién me gustó a los 13 años, cuando comencé a trabajar, porque las herramientas que adquirí entre los 8 y los 13 fueron bastantes como para que a partir de los 13 pudiese trabajar, a pesar de que éramos menores y chiquitos Claro, todavía, pero en esa no se época podía los chicos trabajar. trabajábamos. Bien. ¿Y cuál fue el primer instrumento que ejecutó en sus inicios? El violín, porque tampoco me dieron elección, no me dijeron, ¿qué querés estudiar? No, vas a estudiar violín. Así que bueno, ¿Y qué conexión tuvo con el violín desde un principio, digamos, como fue el instrumento que ejecutó? ¿Tuvo algún tipo de conexión o no le gustaba? ¿O cómo? Porque hay personas que por ahí empiezan tocando un instrumento, empiezan ejecutando un instrumento que quizás después más adelante van descubriendo el arte de otros instrumentos y por ahí se tienen afinidad con otro. sí, la verdad que eso es muy cierto.
Hay gente que comienza con un instrumento y luego se da cuenta que tiene facilidad para otro, que se siente mejor con otro. En mi caso, el violín siempre fue un instrumento que, a pesar de que no me gustara estudiar al comienzo, pero siempre me gustó, sobre todo por el tipo de sonido que tiene, me sentía identificado y al final se transformó en una parte de mi cuerpo también. O sea, y sigue siendo un instrumento que para mí tengo dos brazos, pero tengo otro que tengo por Vendría a ser aquí. como su tercer brazo, Es el así, más o violín. menos, sí. Y entre las dos manos y el tercer brazo nos ayudamos. Estamos bien así, somos amigos, nos queremos mucho y ahí estamos atravesando la vida a través de la música. Bien. ¿Y qué papel jugó su familia en sus decisiones? Me contó inicialmente que su mamá fue prácticamente la que lo obligó a estudiar Sí, música, pero luego de que pasó el tiempo y que usted fue incursionando más en el mundo de la música y vivió otras experiencias, ¿sintió el acompañamiento de su familia? ¿De qué manera lo hicieron? sí, lo que pasa es que en esa época el sueño de los padres, sobre todo en el caso de los inmigrantes, como era nuestro caso, era que sus hijos estudiaran una carrera de las llamadas tradicionales, medicina, abogacía, hasta incluso economía. Y el hecho de estudiar algo relacionado con el arte no entraba todavía en las posibilidades o en las opciones, cosa que sigue sucediendo en muchos Sí, casos. Y al principio querían que estudiara música, en este caso violín, como un hobby, como algo para entretenerse, pasar el tiempo, estar bien, como un complemento. Ahora, cuando llegué a un momento de decidir qué iba a hacer en mi vida, yo decidí que iba a ser el violín y la música. Y entonces ahí costó un poco que aceptaran que me metiera en esa línea, ¿no? Y no en una carrera universitaria de las artes liberales. bien. ¿Qué rol jugó, a partir de su rol como músico académico? ¿Qué anhelo tenía y qué anhelo cumplió? O sea, todos tenemos sueños cuando somos adolescentes, inclusive cuando iniciamos una carrera universitaria, y hay una evolución de ese sueño que se va desarrollando a lo largo de, digamos, de la vida, del desempeño profesional. ¿Cuáles fueron sus anhelos que hoy usted se puede parar frente a eso y decir que los cumplió? Yo no sé si yo los cumplí o la vida me llevó a que pudiese cumplirlos, ¿no? O sea, una parte depende de uno, del esfuerzo que uno ponga y el trabajo que realice, y otro poco depende de ciertas circunstancias que a veces se pueden dar o no. En mi caso se dieron todas, porque siempre quise trabajar en una orquesta sinfónica, siempre quise trabajar en orquestas de cámara. Integré la Orquesta Sinfónica Nacional, fui el violinista más joven que la integró en su momento. Integré durante muchísimos años la orquesta del Teatro Colón. Con la Camerata Bariloche recorrí el mundo durante 12 años seguidos. No puedo pedir más en la Argentina. Y cuando viajé al exterior tuve la posibilidad de concursar en orquestas en Italia, en España, y también accedí a esas posibilidades. O sea que no puedo decir que las cosas que yo imaginaba se me Sucedió. dieron y fui feliz y sigo siendo feliz por haberlas realizado. ¿Cómo fue la experiencia de participar en la orquesta del Teatro Colón? Para mí el Teatro Colón es una de las experiencias más lindas que pueden existir a nivel musical, a nivel todo, porque es un teatro donde se hace fundamentalmente ópera, y la ópera a mí es una de las cosas que más me apasiona, más me gusta, porque involucra el teatro, involucra la música, involucra la danza, involucra el canto, involucra un montón de cosas, la puesta en escena, un escenario, escenografía, movimiento. La ópera encierra todo y fui feliz ahí, tuve la posibilidad de trabajar con grandes cantantes, Pavarotti, Plácido Domingo, José Carreras. Qué placer habrá sido vivir esa experiencia.
Sí, y uno en el momento no se da cuenta, lo toma como algo natural por Claro. estar en ese medio, y después cuando pasan los años, dice, uno toma conciencia de que atravesé esos momentos y tal vez podría haberle sacado más partido, digamos, emocional, profesional. No, pero bueno, las cosas son como son, ¿no? Pero la experiencia en el Teatro Colón para mí sigue siendo única. Además es el teatro con mejor acústica del mundo, lejos. Así. Bueno, para detenerse, nos quedamos ahí en ese momento donde usted tuvo la oportunidad de estar con esos grandes artistas que significan mucho para la evolución de la música. De todo lo que me nombró, ¿con cuál el que usted sintió más afinidad o quizás se sintió identificado? Con Pavarotti. Pavarotti para mí es un ejemplo de que alguien hace su profesión con naturalidad, con espontaneidad, con sencillez, no haciendo gala de todo lo que es y todo lo que era y lo que representaba para la música, ¿no? Más aún, muchos dicen que no sabía música. Tal vez en el comienzo haya sido cierto y siempre tuvo un maestro, Leone Magiera, que era un gran pianista y director, que le enseñaba y le preparaba toda la música que cantaba. Y casualmente yo trabajé con ambos porque cuando vino a Buenos Aires, las veces que vino con Magiera y pude tocar con ellos, ¿no? O sea, entonces fue muy, muy linda la experiencia. Ahora, todo esto, que es en el ámbito académico, ámbito de la ópera, también se traslada a lo popular. En lo popular, digamos que la música no es diferente, la música es una sola. Entonces, que tenga un lenguaje que llamamos académico o que llamamos popular, pero lo importante es que la música sea buena, que sea bien hecha, que tenga un mensaje. Y eso vale tanto para lo que llamamos música popular como la académica, ¿no? Y quizás también la música es un espacio de conexión también con el interior de uno mismo. ¿Le sucedió eso que encontró en la música, esa línea de conexión donde se reflejaron diferentes sentimientos internos? Sí, la música nos va sensibilizando, no solamente como sociedad, como integrantes de un grupo, una cultura, sino individualmente. O sea, va entrando muy hondamente en cada uno de nosotros y hay experiencias musicales que se reflejan físicamente y otras que son a nivel espiritual, a nivel interior. En mi caso, bueno, tal vez yo no tenía la manera de poder comunicarme con tanta facilidad. Era muy tímido, no sabía tal vez cómo expresarme. Y a través de la música logré canales de comunicación con otras personas. Bien, o sea que usted utilizó, o sea, le sirvió la música también para poder despertar ciertas atribuciones y características que las tenía quizás apagadas o que no se animaba, digamos, a expresarlas. Sí, no estaban activadas por mi formación, por la historia personal, familiar, del lugar donde viví. No fueron canales que me posibilitaron ser expresivo, ser sensible. Y todo eso lo fui adquiriendo desde la música. Y por suerte, luego fui descubriendo dentro de mí todas esas cosas, aún en los momentos que no hacía la música, por supuesto. Yo no tenía posibilidad de hablar, o sea, me costaba mucho hablar y en público ni qué decirlo. O sea, era imposible poder expresarme. Entonces utilizaba la música. Cuando tuve que desempeñar determinadas funciones como director o en otras instancias, estuve obligado a aprender a comunicarme hablando. Claro. Y eso es lo que me llevó y soy agradecido porque a través de la música aprendí a hablar para comunicarme con las demás personas. Bien, entonces la música lo utilizó usted como un canal de comunicación y de expresividad donde puede potenciar su mayor nivel afectivo, su mayor expresión digamos, y le enseñó también, digamos, a comunicarse dentro de diferentes escenarios. Sí, totalmente. En las actividades que uno realiza a diario,
en el mundo cotidiano me sirvió muchísimo. Se conectaron muchas cosas y a nivel afectivo, a nivel amoroso, a nivel de todo, siempre me ayudó a estar muy sensible a todos esos elementos. Bien. Profesor, a partir de su rol como músico académico, ¿cómo nació la idea de ser docente? La verdad que a veces me lo planteo a mí mismo, a ver por qué durante muchísimos años en mi vida enseñé y sigo enseñando. Yo creo que analizándolo un poquitito desde arriba, analizándome desde arriba un poco a mí mismo, llegué a una conclusión que no sé si será la cierta, pero me la creo yo mismo, que es que uno nace con determinados dones que recibe y uno cuando tiene algunos dones también tiene la obligación o la misión de poder transmitirlos. Es una visión que uno puede entenderla como algo religioso o algo espiritual, pero tiene elementos de eso. Y la docencia es una misión. Y uno tiene la misión de poder devolver lo que recibió, tanto como algo dado, como un don, como todas las cosas que recibió de otros maestros, de otros profesores, ¿no? Y yo me siento en la obligación, y además siento placer en hacerlo, de poder transmitir y ayudar a quienes quieren comenzar o están transitando, digamos, en el mundo de la música en este caso. Cuénteme actualmente cómo es su carrera como, o sea, ejerciendo la docencia, digamos, dónde se encuentra, dónde lo van a encontrar, digamos, si quieren tener la posibilidad de conocerlo y bueno, y de estudiar música. Bien, hay un abanico bastante amplio. La llegada a Formosa en el año 2018 fue como resultado de un convenio entre la Fundación Música Esperanza y el gobierno de Formosa, por el cual me hice cargo de la coordinación de una carrera nueva y única en el país que se llama Tecnicatura Superior de Músico Social. ¿De qué se trata esa carrera? Esta carrera une la música y todo un trabajo social, que está enmarcada dentro de lo que es un modelo que se da aquí en Formosa, el modelo formoseño, que se da en la idea que existe en la Subsecretaría de Cultura, en el Ministerio de Cultura y Educación, y dentro del Instituto Superior de Arte, Oscar Alberto Albertazzi, hay una carrera que se llama justamente Tecnicatura Superior de Músico Social. ¿Qué queremos? Formar músicos, instrumentistas, para que a través de la música puedan colaborar en el mejoramiento de las condiciones de la sociedad en la cual vivimos y pertenecemos. Esa es un poco la idea, poder trabajar en ámbitos que no son solamente los de la enseñanza musical en los centros educativos, sino tener otro perfil que nos permite actuar socialmente, en las cárceles, en centros de mayores, en centros de formación especiales, en todos los ámbitos donde la música pueda ayudar a tener una vida mejor. Ese es el perfil del músico social. Después también esta semana justamente comienza a funcionar una carrera nueva a través de otro convenio entre la Universidad Nacional de las Artes, que tiene sede en Buenos Aires, y el Ministerio de Cultura y Educación de aquí de la provincia de Formosa. Es una carrera que se llama instrumentista orquestal y de alguna manera viene a completar esta formación dentro de la Tecnicatura de Músico Social, porque permite a través de continuar los estudios en esta nueva carrera, formar en la especialidad de instrumentista orquestal, tanto para música académica como para la música popular. ¿Es la primera vez que aterriza esta carrera en la provincia? Sí, es la primera vez y comienza ya. Fue una gestión muy linda que hicimos a través de la rectora de la Universidad Nacional de las Artes, del ministro de Cultura y Educación de aquí, el ingeniero Basterra, y
la decana del Departamento de Artes Musicales y Sonoras en Buenos Aires, lo que antes era el Conservatorio Nacional de Música, Claro, del cual fui profesor en los años 80 y 90. Y a través de esas gestiones se logró que se pueda dictar aquí en Formosa esa carrera. Así que la comenzamos con un poco así de perfil bajo, de discreción, pero esperamos en los próximos años que tenga un desarrollo muy importante. Y después la otra faceta es que descubrí aquí en Formosa, me convocaron para dar clases en ERC, la Escuela Nacional de Realización Cinematográfica, sí. y ahora trabajo para el Instituto Nacional del Cine en distintas sedes. Estoy aquí en Formosa, en Patagonia, así que enseño a musicalizar todo lo que es el mundo del cine y lo que es imagen. Bien, o sea que de la música y la docencia podemos hablar de que van de la mano, de que son dos complementos que se fusionan, digamos, para poder formar profesionales y también para poder acompañar a las personas para explayarse de diferentes profesiones. Sí, yo creo que van muy juntas. La docencia y el hacer música en la práctica, ser operativo en la música, van muy juntas. Y la música se puede realizar de muchas maneras. Uno puede tocar un instrumento, uno puede ser arreglador, uno puede ser director, uno puede ser gestor de actividades musicales. Y eso es lo que se trata, de enseñar a través de la música distintos oficios, distintas profesiones. Uno puede poner los subtítulos en un vídeo, uno puede poner los sobretítulos en una ópera en el Teatro Colón y con eso ser músico y ganarse la vida. Claro. Hay muchas maneras de entrarle a la música. Y después, sobre todas las cosas, las artes, en este caso la música y toda la docencia, también tenemos el compromiso de formar mejores personas. La sociedad lo que necesita es buenas personas para que la sociedad sea cada día mejor, Y para que sea una sociedad también más justa y más que justa. empecemos promulgando desde cada uno como persona a ser más justo con el otro y a ser más justo inclusive con uno mismo. Eso es muy importante. Todo lo que uno trata de conseguir para uno mismo debe desearlo para los otros. Y al revés, las cosas buenas que uno ve en los otros, tratar de incorporarlas en uno mismo para evitar no hacer cosas malas. O sea, es toda una filosofía que hay que tener para utilizar un trabajo, entre comillas, una profesión, como medio de formación, tanto, valga la redundancia, profesional como humana, como personal y social. Bien. Profesor, ¿cómo fue vivir la experiencia con Piazzolla? Conocerlo a Piazzolla y bueno, cuéntenos su experiencia. Trabajar con él fue una de las experiencias más lindas que me quedaron en la vida. Si una de ellas fue con Pavarotti, la otra fue con Piazzolla, para poner en la balanza dos mundos musicales diferentes y los dos al mismo nivel de calidad. Con Piazzolla fue muy interesante, muy lindo, porque yo sabía que él era un tipo muy difícil, que era un músico muy complicado, tanto a nivel musical como a nivel personal, que era difícil de tratar y todo eso. Y me llevé una sorpresa muy grande. ¿Qué Hicimos, pasó? ¿Por no, qué? porque en el trato personal tenía una dulzura que nunca la manifestó en las imágenes que tenemos con él, de él como músico, ¿no? Como músico lo apreciamos como creador, como intérprete, pero conocemos muy poco o era muy poco transparente en sus sentimientos. Y yo, en el tiempo que compartí con él, descubrí o él tuvo actitudes muy sensibles, muy dulces, por llamarlas. No me cabe otra palabra que es la dulzura. Me trató siempre con mucho respeto, cosa que no era común en él. Ujú. Me trataba de usted, aunque yo era más joven que él. Pero Y siempre con el respeto, digamos.
Sí, a nivel musical, descontada que fue una experiencia maravillosa, con la cual me llevó a querer prolongar su legado a través del Cuarteto Piazzolla. Eso, ¿cómo nace el Cuarteto Piazzolla y cómo fue la idea de fundar este cuarteto y de qué se trata? El Cuarteto Piazzolla en realidad también cumple diferentes funciones. Una es la de difusión de la música de Piazzolla, pero también tenemos que entender que Piazzolla no solamente tocaba su música, que también incursionaba en otros lenguajes, en el jazz, en la música académica. Yo tuve la suerte de grabar músicas de Piazzolla que son académicas, Sí. que no son de su etapa de música de tanguero popular. Tengo copias de los manuscritos que su hijo Daniel en algún momento me pasó, me dio. Tuve la suerte el año pasado de conocer a su nieto, a Pipi Piazzolla, aquí en Formosa también. Sí. Así que continué con la línea familiar. Y Piazzolla me despertó la inquietud de poder buscar algo nuevo. Piazzolla siempre tuvo la inquietud de buscar cosas nuevas. Y yo dije, si yo vuelvo a repetir un formato cuarteto y hago lo que se viene haciendo toda la vida, No lo va a único ser que igual, digamos. voy a ser siempre un repetidor de Sí. cosas. Y entonces se me ocurrió transformar el cuarteto en algo que fuera multiplicador de una forma de hacer música, de una manera de hacer la música y de difusión de la música de Piazzolla. Entonces, la idea era que cada uno de los integrantes del cuarteto en un momento del año pudiese viajar, trasladarse a otro sitio e incorporar 3 músicos del lugar donde se encontraba. Y entonces ahí se reproducía el Cuarteto Piazzolla con su repertorio y la manera de trabajar que yo le había imprimido en otros espacios para poder multiplicar ideas de trabajo y materiales de trabajo. Por supuesto que todo el repertorio eran arreglos míos personales. Ujú. Y ¿Y hoy entonces cómo está realizando la gira el Cuarteto Piazzolla? el Cuarteto Piazzolla se fundó en España en los años en que yo viví ahí. Sigue teniendo su sede en España, en las Islas Canarias. Y cada uno de los integrantes, donde estamos, reproducimos, como lo acabo de decir, ese formato. Casualmente ahora en agosto viajaré para allá nuevamente para poder hacer unos conciertos, reencontrarme con los integrantes originales y poder hacer la música como durante mucho tiempo la compartimos. Así que bueno, es como la gaseosa mundialmente conocida, que tiene una fórmula que, entre comillas, es secreta. Ujú. El Cuarteto Piazzolla, en este caso, tiene una fórmula de trabajo y una manera de hacer las cosas que no es secreta, por supuesto, porque se difunde, pero que es un sello particular, es una franquicia que tiene. Bien, profesor. ¿Dónde la gente puede ver las obras y la ejecución del Cuarteto Piazzolla? O sea, ¿tienen redes sociales? ¿Hay alguna página donde poder acercarse para conocer, digamos, las obras que hacen ustedes? Hay muy poco que está en las redes sociales. Más que todo, hay algunas cosas que se grabaron o que alguien las grabó y quedaron Sí. en YouTube, por Sí. ejemplo. O sea, en la plataforma YouTube En se YouTube puede llegar a encontrar. Si se- ponemos en el buscador Cuarteto Piazzolla, sí, encontramos. pero no son grabaciones ni oficiales, ni de estudio, ni nada de Sí. eso. Son grabaciones muy espontáneas y la mayoría de ellas hechas por el propio público, que Sí. después fueron publicadas. Bien. Yo tenía un amigo que siempre me decía que la música es irrepetible. Entonces, el hecho de grabar y hacer las cosas muy formalmente a veces pierde un poco de la espontaneidad y la naturalidad. Entonces, salvo una cantidad de discos que grabé y que sigo grabando, grabar me gusta mucho, pero
En cuanto a dejar la impronta personal, no soy muy amigo de eso. Prefiero que las cosas sean en vivo y Bien. disfrutar del momento y la sensación del sonido en vivo. Y de la No, gente también, del público que el la público acompaña. fundamentalmente. Sí, Hasta incluso el repertorio que uno hace está íntimamente ligado al público a quien va dirigido. No es por mejor ni peor, es simplemente por respeto al público, uno trata de ser cercano al público que bien. sabe que va a estar. Bien, profesor. La verdad que nos quedamos cortos con el tiempo, pero hubiese sido, bueno, en otra oportunidad vamos a poder charlar, digamos, más tiempo, porque hay mucho más para conocer, digamos, de usted y de su trayectoria. Pero la verdad que fue un placer y un honor recibirlo, conocer su historia, conocer de qué se trata el Cuarteto Piazzolla, que quizás escuchábamos de oído, pero no se sabía bien de qué se trataba. Y bueno, tanta historia, tantas anécdotas, tanta experiencia de usted, tanto de como docente, músico, violinista y director de orquesta. Es un placer haberlo encontrado y recibirlo acá en nuestro living y muchísimas gracias por su participación. El agradecido soy yo una vez más y sin la posibilidad de poder comunicar todas estas cosas o poder contarlas así como si uno estuviera en el living, estamos en el living, pero casi es el living de la casa de uno, ¿no? Entonces, con esa naturalidad, te agradezco mucho y les agradezco a todos ustedes la posibilidad. Bien. Muchísimas gracias amigos y amigos por participar de otra edición de Entrevistas NEA Hoy y seguiremos para más historia, para conocer más anécdotas, para profundizar más lo que es el pensar formoseño en la región NEA. Nos vemos en el próximo programa. Gracias.